Bueno, pues vamos a tratar de analizar las claves de estas protestas en Cuba y lo hacemos con Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Elcano y catedrático de la UNE. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Son las protestas más duras contra el gobierno desde 1994. ¿Por qué cree que se han cristalizado en este momento, precisamente en Cuba? Bueno, los motivos por los cuales han estallado en este momento protestas tan extendidas en la isla tienen que ver no con un solo factor, sino con una suma de factores, entre los cuales evidentemente la crisis del COVID está marcando muy duramente a una sociedad que está padeciendo un sanitario que en los últimos años se ha deteriorado muchísimo. Hoy la sanidad cubana ya no es la sanidad que era entonces. En segundo lugar, con una situación económica muy preocupante. La crisis de Venezuela evidentemente se ha hecho notar sobre la economía cubana, no solo desde un punto de vista energético, y desde esta perspectiva es importante recordar los cortes de luz que está sufriendo la población, que también están favoreciendo las protestas. Y sobre esto, desde la perspectiva económica, hay que añadir que hace poco tiempo se eliminó el sistema de doble moneda, lo cual está disparando la inflación y provocando problemas económicos serios. Y esto evidentemente está repercutiendo sobre una inflación que según algunas estimaciones puede llegar al 500%. Y otro factor añadido evidentemente es el recorte de libertades, como se vio con la represión al movimiento San Isidro, el movimiento de intelectuales. Estamos viendo imágenes precisamente de esas protestas que también se enmarcan bajo un clima de tensión policial. ¿Cree usted que este movimiento puede desembocar en algo más, que esa situación se puede agravar todavía más? Bueno, la situación es muy complicada y evidentemente la necesidad de que las fuerzas policiales e inclusive militares, los llamados boinas negras, tuvieran que salir a la calle para reprimir al movimiento popular de protesta, indica que esto podría ir a más. ¿En qué medida va a ocurrir? Pues no lo sabemos todavía. Es evidente que el dique, que la deferencia o el temor hacia los hermanos Castro supuso durante mucho tiempo, se ha roto. Hoy ya la población no tiene ese freno que es más simbólico que real que tenía entonces. Veremos cómo evoluciona esto y aquí evidentemente la falta de organización todavía de la sociedad civil, la falta de partidos políticos reconocidos es un impedimento que puede ir en contra de un incremento de la protesta y sobre todo de una generalización y extensión de la misma. ¿Quiénes son los que están detrás de esa protesta? ¿Quiénes son los manifestantes? No sé si entre ellos hay personas que en el pasado han apoyado al régimen cubano. Bueno, Díaz-Canel habló de revolucionarios confundidos que están en las calles protestando, ¿no? Es decir, esta pregunta de quién está detrás de suena un poco al discurso del régimen, ¿no? Y también al discurso de los distintos gobiernos latinoamericanos cada vez que se enfrentan a protestas de este tipo, ¿no? Es decir, por un lado nos encontramos, como ocurrió en Chile o en Colombia, donde se intenta ver la larga mano de Venezuela o inclusive de Cuba, y aquí la larga mano de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, yo creo que estas protestas responden al legítimo derecho de la población cubana de protestar por una situación que los oprime, que los sacude internamente, pero que, por otro lado, es totalmente legítima, ¿no? Es decir, si uno ve muchas imágenes, no se encuentra con gente trajeada, con mercenarios que, según el gobierno, cobran grandes cantidades de dinero por llevar las protestas al país y desestabilizar el régimen, sino con gente que proviene de sectores muy humildes, sectores muy golpeados por la pandemia, muy golpeados por la crisis económica, y esto evidentemente tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que vemos en las imágenes que se están emitiendo ahora es precisamente algunos enfrentamientos entre los sectores fieles a la revolución que intentó sacar el domingo Díaz-Canel con los manifestantes. Y esto precisamente
no augura nada bueno. Díaz-Canel ha culpado, como suele hacer, a Estados Unidos y ha llamado a los cubanos a mostrar su apoyo al régimen. Estados Unidos, la Unión Europea y también España han pedido al gobierno cubano que respete la libertad de manifestación, pero digamos que hay diferentes intensidades en esa exigencia. Sí, evidentemente, sí, cada cual expresa esto que en función de la propia coyuntura interna. No olvidemos que de alguna manera el factor cubano es un factor que divide a las sociedades tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, e inclusive en España, donde muchas veces el elemento cubano se convierte en un tema de debate hispano-español, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el alcalde de Miami solicitó una invasión militar para restablecer el orden democrático en Cuba, algo totalmente improbable en este momento. Vemos también cómo Nicolás Maduro mostró la total solidaridad del pueblo venezolano con lo que se entiende él que es el pueblo cubano, es decir, el régimen, y aquí evidentemente hay distintas manifestaciones y sensibilidades, ¿no? Fue, recordemos, vicepresidente de Obama y fue quien priorizó una política de cierto diálogo con el castrismo, una política que luego Donald Trump paralizó. ¿Qué cree que ahora va a hacer Biden con respecto a Cuba? Bueno, como usted bien decía, Biden fue uno de los grandes protagonistas del acercamiento y de hielo de Estados Unidos hacia Cuba. Por eso conoce en sus entresijos cómo ha funcionado el sistema y cuál fue la respuesta de Cuba, que no fue la respuesta favorable que esperaba el gobierno de Barack Obama. En ese sentido, el gobierno cubano se puso en una situación victimista, esperando que todos los esfuerzos tuvieran que venir de parte del gobierno de Estados Unidos y ellos quedarse esperando tranquilamente el levantamiento del bloqueo, algo que evidentemente no iba a ocurrir. Desengañado precisamente por esa postura, yo creo que Biden tiene una actitud mucho más prudente, entre otras cosas también por la respuesta que parte del electorado de Florida y de otros estados de Estados Unidos dieron en la última elección presidencial en apoyo de Trump, ¿no? Entonces, evidentemente, este elemento condiciona las respuestas del gobierno Biden, pero así todo, yo creo que esta apuesta que ha hecho, por un lado, por mantener buena parte de las medidas de presión puestas en marcha por el gobierno de Trump, por no desbloquear las instituciones, por mantener a Cuba en la lista de organizaciones terroristas, aunque esto evidentemente no se condice con la realidad, es un factor a tener presente de una manera importante. Bueno, veremos en qué se materializa esa intención de la administración Biden con respecto a Cuba. Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Elcano, gracias por analizar las claves de esas protestas en el país. Muchísimas gracias. Nada, un placer, hasta la próxima.